Hola Virgo, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar haciendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuena, el resto suéltalo. Complementalo con tu ascendente, lunar y en Venus. Y si deseas una lectura privada y personalizada en la que puedas preguntarle lo que desees a las cartas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal. Tu primera carta, la carta de la emperatriz. Tu segunda carta, la carta de el 10 de pentáculos. Y tu tercera carta, la carta de el mago. ¿Vale? Bueno, hoy nuestras lecturas las abre el arcángel Metatrón y nos dice lo siguiente. Confía en el futuro, Virgo. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. ¿Vale? Mira que es una carta bien importante que se relaciona mucho con lo que dicen tus arcanos acá. Ahora vamos a ver por qué. Pero primero te invito a que escribas y a que decretes en los comentarios confío en el futuro. ¿Vale? Bueno, la energía de tu mamá está muy presente. Sí, la energía de tu mamá, primero que todo, o de las mujeres importantes en tu vida, en tu familia, mamá, tías, abuelas, personas que son tus antepasados, porque marca el 10 aquí, que es la energía de ellos, de nuestro árbol genealógico, de las personas de las cuales descendemos y a las cuales les heredamos muchas cosas. Sí, no solamente la parte económica, sino también la parte espiritual. Heredamos las actitudes, heredamos hasta los gustos en muchas cosas. Entonces aquí hay una mujer, una ancestra tuya que estos días te tiene mucho en la mente. Es una persona que a ti te piensa con amor y es una persona que realmente desea que tú logres y cumplas los metas y los sueños que tú tienes. Puede ser porque tú has sido una persona que ha cuidado mucho de ella o que cuidó mucho de esta mujer. Bueno, yo digo de una mujer, pero también puede ser, a veces hay padres que juegan ese doble papel o tienen más instinto maternal incluso que la mamá en sí. Aquí está la energía de alguien que a ti te cuidó, que te amó y que tú también puede que hayas cuidado. Y las oraciones de esa persona siento que van a influir muchísimo en el hecho de que tú puedas alcanzar un sueño o una meta que tú quieres manifestar pronto. La carta de la emperatriz también me dice que todo aquello que tú quieras hacer o que vas a estar haciendo en pro del cuidado de tus hijos, si no tienes hijos, por ejemplo, de tus sobrinos o de personas a las que tú ves como con unos ojos muy maternales, también lo vas a poder estar haciendo muy bien. Estas cartas me hablan acerca también de esa energía de querer proveer o dar a las personas que son de tu familia o que son cercanas a ti. El hecho de que tú quieras que a estas personas nunca nada les falte es algo que muestra mucho tu corazón noble y bondadoso. Al ser un signo de tierra, para ti el hecho de proveer desde lo material y que las personas que tú quieres siempre tengan lo necesario para tener una buena vida, es tu forma también de demostrar amor. Entonces lo vas a poder lograr. Temas relacionados con herencias, especialmente si son herencias que tienen que ver con la mamá, van a resultar muy a favor tuyo, ¿sí? Eso que tú estás queriendo, de pronto se ha demorado un poco por asuntos o por temas legales o por otras cuestiones, pero veo que eso va a estar resultando y saliendo a tu favor. Entonces es una lectura bastante positiva, tanto si vas a estar recibiendo como si vas a estar dando. Asimismo, la energía protectora de tus ancestras está muy allí, muy fuerte y muy marcada. La carta del mago también es una carta que te invita a ser como muy diplomático, también a tener mucha inteligencia, mucha sabiduría, sobre todo en asuntos donde con la familia o con tu pareja tenga que ver dinero.
¿vale? Que no entres en conflicto, sino todo lo contrario, que sepas manejarlo, pero sí sintiéndote muy segura de quién eres, ¿sí? De ese poder que hay en ti. Mira qué interesante porque tu arcano amigo, que es el rey de oros que tenemos aquí en el fondo del mazo, nos habla también mucho de esa capacidad de proveer. Adicionalmente es una carta que nos habla de ganancias abundantes, de un dinero que implica una suma considerable grande que puede estar cambiando mucho tu vida y la vida de las personas que te quieren. Negocios que tú vayas a estar emprendiendo, porque si combinamos tanto la emperatriz como el rey de oros, la emperatriz es el gestar, ¿sí? Por ejemplo, algún negocio, algún emprendimiento, unos estudios, un empleo, o sea, algo que tú vas a estar emprendiendo va a resultar totalmente exitoso y te va a llevar como a una prosperidad muy buena y muy grande. También es muy posible, teniendo en cuenta todas estas cartas, que si tú has logrado, perdón, que si tú has pedido como manifestar que una persona de tu familia, una persona muy cercana a ti, le vaya bien con un trabajo, consiga empleo, le vaya bien con sus estudios, eso también lo vas a poder hacer. Si eso también se va a dar, se va a manifestar. Siento que viene un crecimiento importante como en la parte económica para todos los integrantes de tu familia y que todo tiempo de escasez, todo tiempo de ruina, dentro de muy poco va a ser algo así como un recuerdo lejano, ¿vale? Y decretamos que hecho está. Vamos a ver qué más tienen tus guías para decirte a través del tarot. Tenemos la carta de el 8 de espadas, la carta de la estrella, la carta del 4 de bastos. Si no estoy mal, esto, o sea, la energía ha estado moviéndose mucho alrededor de esto que te voy a decir para ti. Mira que hay personas que han pensado muy mal de ti y no han actuado contigo como deberían actuar, o sea, de manera bien, de manera agradable, porque han habido como muchos malos entendidos, ¿sí? O situaciones donde pienso que otros no les han permitido ver realmente quién tú eres en verdad. La carta del 8 me dice que hay personas que han puesto como una venda sobre los ojos de otras personas para que no vean con claridad todas tus virtudes, para que no puedan ver con claridad toda como la bondad que hay en tu corazón, ¿sí? Y eso fue lo que durante muchos años, durante mucho tiempo, no les permitió actuar bien hacia ti, ¿sí? La carta de la estrella me dice que comienzan en tu vida a salir muchas verdades, ¿sí? Y todas estas verdades de una u otra forma van a reivindicar tu nombre. Comienzan a aparecer como las fichas que le faltaban a un rompecabezas del por qué no entendías por qué cierta gente se ha comportado contigo de una determinada manera. De pronto tú sí lo tenías claro, o sea, de pronto tú sí has tenido claro que a raíz de la mala influencia en otros de parte de gente que no te quiere, pues esas personas importantes para ti se alejaron, pero como que todo esto no había salido a la luz o no se había podido esclarecer de una manera certera y exitosa. Y la carta de la estrella viene a sacar, a sacar, a sacar, a sacar cosas a la luz. Si tú estabas en conflicto o has estado en conflicto con tu pareja en estos días, créeme que todo malentendido tiende a resolverse. Y el 4 nos habla acerca del idilio, de la armonía, de la celebración, de cómo después de estar luchando por circunstancias adversas, podemos comenzar a disfrutar por fin de una etapa como mucho más en calma. Si tú estás soltero, créeme que también, o sea, hay gente que se alejó de ti, gente que de verdad hubiera podido ser una excelente oportunidad para poder tener una relación, pero esas personas se dejaron mal influenciar por otros y ahora van a comenzar a ver realmente
que todo lo que dijeron acerca de ti no era verdad. Es como que una venda cae de los ojos de mucha gente. Y eso te va a traer paz, te va a traer calma. Es posible incluso que personas con las que esto sucedió te pidan disculpas, te pidan perdón. Estos también pueden ser familiares, personas que en algún momento prefirieron creerle a otros antes que a ti y que ahora ya se están dando cuenta de quién es quién en la vida, ¿vale? Entonces, para que lo tengas allí como muy presente. Vamos a ver ahora mensaje desde el oráculo. A ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Por acá salieron volando dos cartas. Bueno, mira que al respecto de toda esta situación, el oráculo te dice que el universo en su memoria guarda la justicia. O sea, el hecho de que todas las cosas comiencen a salir a la luz es parte de una justicia que a ti se te debe, ¿sí? Y es como importante, ¿no? El sentir que nuestro nombre está siendo enmendado, el sentir que de pronto todo el daño que nos hicieron está siendo resarcido, nos permite avanzar, nos permite cerrar etapas, nos permite decir que ya una historia se terminó porque ya lo injusto con nosotros se pagó, ¿vale? Para estos días, mi querido Virgo, importantísimo, o sea, siento que tú tienes curiosidad respecto a algún tema espiritual. Por ejemplo, sobre algún ritual de protección o sobre hacer rituales de limpieza, sobre aprender a leer las cartas. Hay algo que a ti en lo espiritual te está llamando la atención, de pronto aprender a meditar o acerca de la ley de Asunción. Te dice que lo estudies, que en el estudio está la clave para poder dominar esto y para poder aplicarlo en tu vida y sacarle como el mayor provecho posible. Entonces trata como de sacarle provecho a eso que tú deseas y a eso que estás como naciendo en tu corazón y que se te está no digo que insinuando, pero sí hay algo que te está llamando mucho la atención de empezar a hacer. Bueno, letras que para ti sean claves durante estos próximos días, la letra A, la D, la S, la F, la Y, la O, la J y la P. Inicial del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen a una persona especial o de un lugar clave que vas a estar visitando en estos próximos días. Signos que destacan en tu lectura. Tenemos al signo de Capricornio, al signo de Virgo, como tú. Tenemos al signo de Tauro, por acá representado con la emperatriz que está regida por Venus. Tenemos a Libra, ¿vale? Y tendríamos al signo de Aries. ¿Listo? Bueno, estos son signos que pueden ser solares o ascendentes de personas especiales. Números que para ti sean claves, el 52, el número 6, el signo de Tauro, el 3 y Sagitario, y tenemos a Géminis y el número 13, ¿vale? Una última carta del oráculo para ti, un último mensaje de tus guías que necesitas saber. Y te dicen, querido Virgo, trata a tu cuerpo como el palacio que es. No olvides cuidarlo, alimentarte bien, no permitir que todo el mundo tenga tu energía ni acceso a tu energía, especialmente en los lazos sexuales, porque a veces nos contaminamos. Esta ha sido tu lectura, suscríbete, dime en los comentarios si algo resonó. Te envío un abrazo enorme y muchas bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes
Toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.